De terrorismos a terrorismos. 23. El infierno nuclear. Complots, praxis preferentes del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 01. Parte 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. 6. La sexta y última estratagema del engaño artificioso procurado por los conspiradores del Pentágono en 1962 y como tal presentada al presidente John F. Kennedy para que ordenara su ejecución, tal y como nos lo expone de manera resumida Thierry Meyssan. Es posible crear un incidente que demuestre de manera convincente que un avión militar de combate cubano atacó y derribó un vuelo charter civil procedente de Estados Unidos con destino a Jamaica, Guatemala, Panamá o Venezuela. Un grupo de pasajeros cómplices, que podían ser estudiantes, por ejemplo, hubiesen embarcado a bordo de un vuelo charter de una compañía fantasma bajo control de la CIA. A la altura de Florida, el avión cruzaría una réplica, el avión aparentemente idéntico, pero vacío y sin piloto. Los pasajeros cómplices regresarían a una base secreta de la CIA, mientras que el avión mantendría aparentemente su trayectoria. El avión emitiría mensajes de auxilio indicando que ha sido atacado por el caza cubano y explotaría en vuelo. Cuando menos aquí no habría muertos sino desaparecidos. Da escalofrío ver cómo el alto mando del Pentágono juega con indiferencia con las vidas humanas, tanto de ciudadanos de otros países como de los propios estadounidenses. Lo que está ampliamente probado en publicaciones de exagentes de la CIA y ex-sicarios de la NSA. Una auténtica trama macabra propia de animales desalmados para quienes los intereses imperialistas tienen prioridad extrahumana. La realización de estas operaciones implica necesariamente la muerte de numerosos ciudadanos estadounidenses, civiles y militares. Y ya sabemos, también de otros países, incluidos franceses. Pero es precisamente el alto costo en vidas humanas que hace que tales acciones sean eficientes y cumplan su función manipuladora. Fue el caso de que los Kennedy y McNamara se portaron valientes logrando frenar los intentos de los ultraimperialistas que pedían a gritos invadir Cuba e incrementar la guerra en el sureste asiático, lo que no elimina otro tipo de actos de terror efectuados durante tal administración en contra de la revolución, lo que, hilado a su enemistad con otros miembros de la oligarquía del sector industrial, aunados a la derecha de su propio partido demócrata, y no se diga la animadversión que le tenían los republicanos de Nixon, que lo tenían por ser un presidente producto de un fraude, el odio de la mafia neoyorquina y de Chicago, que también lo tenían por ser un traidor, rabia que era poca cosa comparada con el odio que le tenían los gusanos anticastristas, culpándolo del fracaso en Playa Girón. ¿Y qué decir de la enemistad que se granjeó por parte de los amos del oro, canjeado por papel dinero, los Midas Men del templo de Pluto, que se veían seriamente perjudicados con la disposición EO 11.110, promovida por Kennedy, para cuando, al parecer, Kennedy estaba dispuesto a realizar un intento sincero por mejorar las relaciones con la Unión Soviética y con Cuba, no ya con la falsa diplomacia de concertaciones mediatizadas, sino a través de un acercamiento más directo. E incluso la propuesta de efectuar una política social que no eludiera o negara los problemas que afectaban al pueblo pobre y a las minorías, tal y como lo pretendiera 5 años después su hermano Robert en campaña. Tales posiciones les generó tan poderosas enemistades, tales intentos de cambio político-financiero les costó la vida a los Brothers, porque de entonces a la fecha, tras el fin del auge estadounidense, el dominio capitalista ejercido por la oligarquía norteamericana se torna más monopolista e imperialista, implementando la llamada política económica neoliberal y en sí el monetarismo, praxis regulada por los organismos financieros internacionales apegados a la plutocracia mundial que les garantiza la concentración de las riquezas en sus muy privados caudales. El complot exitoso para asesinar a los Kennedy, efectuado sin lugar a dudas por el establishment norteamericano, inaugura la escalada del terror del imperio mundo, primero en Vietnam, con las presidencias de Lyndon B. Johnson y Richard Nixon,
después con Ronald Reagan y George Bush I en Centroamérica y el Caribe, así como en Irak, logrando una intervención fuera de culpabilidad con el ataque conjunto de la OTAN para acabar de destruir a Yugoslavia, la aportación del tío Bill a la escalada imperialista posguerra fría, pasando a retroproyectarse tras de la obra maestra del terrorismo de Estado, acometida el 11 de septiembre con Bush II y así mantenida con la tendencia con Obama y Hillary Clinton. ¿O será más apropiado mencionarlos a la inversa? La canciller del imperio y el comediante supremo. Súmese durante estas 5 décadas innumerables acciones encubiertas por todo el mundo, incluyéndose las que dieron al traste con el bloque soviético, pero no con Cuba, en lo que significa un gran triunfo de un David que ha resistido a los Goliaths, puesto que en la dialéctica histórica de la hegemonía imperialista impuesta por el capital, la preferencia durante todo el siglo XX de su hegemonía violenta la tiene el mantener al sur subordinado. Administraciones, pues, que junto con la de Gerald Ford vienen a ser los herederos de los asesinos de Kennedy. Por algo será que si hacia 1975 el Senado estadounidense investigaba las actividades ilícitas, ¿es que hay alguna que sea lícita?, de la CIA, efectuadas durante el periodo de Nixon, Gerald se dispuso a detenerlas e incrementar la Guerra Fría, fabricando una nueva psicosis contra el peligro soviético, creándose un lobby apto para meter miedo con el complot rojo, denominado Comité del Peligro Presente, una criatura de la CIA, dirigida a la sazón por George Bush padre, agrupación que revive al general Lyman L. Lemnister e incluye personajes en trayectoria ascendente haciendo su aparición, como es el caso de Paul D. Wolfowitz, futuro secretario del Pentágono con Donald Rumsfeld, y causalmente ambos, junto a Dick Cheney y a Jeff Bush, los personajes que conciben y firman en el año 2000 el proyecto de un nuevo siglo americano, el que incluye un reporte denominado Reconstruyendo la Defensa de América, Estrategia, Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo, en el que se afirma que será necesario un otro Pearl Harbor para que la hegemonía norteamericana se pudiese consolidar, documento que preconfigura la intencionalidad soterrada que está tras del 11 de septiembre. Y consta que Wolfowitz, de inmediato a los atentados, era de los que en la administración Bush II pedía la invasión a Irak, que por mera coincidencia tanto ha favorecido al sionismo, aunque también de rebote a Irán. Asimismo, la administración Ford le otorgó la dirección de la National Security Agency, NSA, ni más ni menos que el autor intelectual de la Operación Northwood, General W. H. Craig. De manera tal que los herederos de los asesinos de los Kennedy son los miembros del establishment norteamericano que han seguido complotando para mantener la hegemonía de la plutocracia imperialista, en lo que diversos complots se realizan como el arma efectiva empleada para que las causas de fuerza mayor se verifiquen concretándose sus siniestros propósitos. Complots del capital poder, de los cuales la obra cumbre pasa a ser los atentados del 11 de septiembre de 2001. Nota de actualidad: el síndrome del candil de la calle y la oscuridad en la casa. Un reciente ejemplo viene al caso para rearchicontraafirmar la praxis falsimediática de la diplomacia imperialista por todos lados decadente y aberrante. Causa indignación, repugnancia e hilaridad contemplar con impotencia a los diplomáticos estadounidenses, franceses, británicos e israelíes promover en las Naciones Unidas, al lado de su paniagudo presidente, Bar Kimon, sanciones contra Libia y plantearles un ultimátum a Gaddafi, aduciendo la protección al pueblo. ¿De cuándo acá les interesa la protección de los pueblos periféricos a los imperialistas? Mismo círculo del terror imperialista que tantas veces han ejercido, llevando a cabo masacres contra el pueblo palestino, iraquí, afgano, pakistaní. Mismos que tantas veces han hecho caso omiso de resoluciones tomadas por el consenso de la ONU, es decir, por la mayoría de las naciones del mundo,
que son intentos por frenar la ofensiva de los sionistas de Israel que vienen ejerciendo desde hace más de 7 décadas en contra del pueblo palestino y demás circunvecinos. No hace mucho la masacre perpetrada con la Operación Plomo Fundido, que incluyó la destrucción de un edificio de la ONU en Gaza, apenas sí fue objeto de una tibia condena que no pasó a mayores. Y ahora mismo, que no dejan en estos días de convulsión en Medio Oriente y norte de África de bombardear Gaza con sus modernos aviones Made in USA, pasando a aprovecharse de las revueltas para deshacerse de su incómodo aliado, cuando que en este caso es obvio, tal y como lo hacen ver desde Cuba y desde Venezuela, Fidel Castro, Hugo Chávez y el analista de la televisión venezolana Walter Martínez. Esta es una intervención por ambición petrolera y del agua que subyace en territorio libio, cuando es claro que la diferencia entre Muammar al-Gaddafi y Hosni Mubarak es la que se da entre un sátrapa incómodo y converso y un sátrapa incondicional. Sí, de los maquiavélicos de Occidente. En realidad, son las fuerzas del imperialismo, en consonancia sionista, quienes mandan a las serviles tropas saudíes a aplastar la rebelión de Bahrein, toda vez que el secretario de Defensa estadounidense Robert Gates se hizo presente en Panamá el 13 de marzo pasado, para que entonces, el 16 de ese mismo mes, se produjera una masacre aún no esclarecida en cantidades de muertos y heridos. ¿Y dónde está ubicada la base de la Quinta Flota? Claro, Falsimedia tiene ahora los ojos puestos en Libia. Y nada dicen los funcionarios imperialistas cuando que en Yemen, recién los matones del gobierno pro-occidente también asesinan a quienes protestan, y los drones, mosquitos asesinos, matan niños en Afganistán, mientras que los criminales sionistas vuelven a bombardear Gaza, asesinando a 7 o 9 personas. Al día siguiente, los palestinos radicales responden a la agresión y disparan afectando a israelíes, lo que sí es motivo para que todo el mundo se entere y la canciller del imperio se ponga de luto y ante las cámaras de Falsimedia perore que Israel tiene todo el derecho de defenderse. Perverso teatro de la mentira a favor del imperio y del sionismo. Qué abyecta, cuán falaz es la política internacional efectuada bajo los parámetros de la hegemonía imperialista. El marcador en número de víctimas de los pueblos pobres y sometidos siempre es mucho mayor. ¿Y qué dice de eso la cúpula de hipócritas de la Alianza Atlántica, o la Liga Árabe y los asquerosos jeques petroleros, así como los militares egipcios que se asientan en el poder tras de la revolución, ejército después del israelí, al cual más dinero en armas le invierte el imperio? ¡Qué gran cambio! Se fue el sátrapa caduco de Mubarak y se quedan los militares pro-occidentales y sionistas, sin juzgar a Hosni y sus lacayos, ya reacomodados en el nuevo y revolucionario gobiernito. ¿De cuándo acá esas son revoluciones? Cambios de personal, y en Egipto ni eso, para que el status quo se mantenga. Nótese la relación diplomática de los Estados Unidos en su ejercicio imperialista. La canciller del imperio, al servicio de la causa sionista. Primero Israel. Viaja por el viejo continente propiciando acuerdos para deponer a Gaddafi, mientras que Obama realiza una raquítica gira por Sudamérica, posicionando en un segundo plano desde hace meses, mientras la Hillary se siente la Mary Poppins en un filme de Walt Disney, volando por el mundo entero para resolver los conflictos. Sí, a su favor, cuyo propósito es sondear la disposición de la nueva administración brasileira a ejercer el subimperialismo en alianza para acabar el ALBA, así como también percibir la disponibilidad de la oligarquía brasileira, que lo ovacionó en un pequeño teatro, hecho de por sí significativo, a compartir las riquezas de la Amazonia y del petróleo costero con empresas norteamericanas. Y no hay que olvidar el Pantanal y el acuífero de la Triple Frontera, que el mundo perfecto para los decadentes yanquis es aquel en el que las otras oligarquías de las potencias regionales se unan para el dominio mundo. Desde luego, tanto en Brasil como en Chile y El Salvador, los pueblos repudian la presencia del Premio Nobel de la Guerra,
quien con el descaro prototípico de los empleados de la Casa Blanca, muy campante, justificó el ataque a Libia. Lo que el gobierno de Dilma Rousseff debió en el acto, por lo menos desenmarcarse, en seguimiento de la política nacionalista por Lula proyectada. Ante los yanquis resulta contraproducente ser complacientes, porque el imperio vive de la debilidad de los gobiernos y de los pueblos del tercer mundo. Y no hay que perder de vista que el imperio tiene rodeado a Venezuela y a sus campos petrolíferos con bases militares, las más grandes reservas mundiales, a reserva de que en realidad se confirmaran las reservas en Arabia Saudita. Cuando todo parece indicar que la sed insaciable por el petróleo que las potencias atlánticas padecen, los conduce a hacer la guerra para controlar los principales yacimientos del mundo. Desde su aparición estelar en el subcontinente, la Cumbre de las Américas efectuada en Trinidad y Tobago al comienzo de su presidencia, Barack Obama, despertando expectativas de cambio para quienes aún creen en milagros en la política convencional, se hizo presente. Fue el caso de que Obama peroró en Trinidad y Tobago una noción clave para entender la posición norteamericana para con Latinoamérica y el Caribe, cuando dijo que no venía a discutir el pasado. Olviden el pasado, consigna muy propia de la amnesia indispensable que los integrantes del imperio requieren. Ejercicio tipo INSOC, de deshacerse del pasado para no estar consciente de las atrocidades cometidas por las anteriores administraciones. No hay por qué pedir perdón. Las ventajas de ser una democracia imperial. Cada 4 u 8 años renuevan el personal de la Casa Blanca. Borrón y cuenta nueva cada administración. ¿Y cuántos muertos van en Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen, Palestina, Libia, a su particular y renovada cuenta, Mr. Obama? En Chile visita a un aliado incondicional, herencia insacudible del pinochetismo, realizando el encuentro allí mismo, en donde hace 38 años y medio, pilotos de los Estados Unidos bombardearon el Palacio de la Moneda para derrocar a Salvador Allende. Ahora en Chile, reconfirmó lo dicho en Trinidad. Allí, en Santiago, lugar en donde el imperio perpetuó uno de sus peores actos delictivos, haciendo valer la amnesia colectiva y la sinvergüenza sustentada por la continuidad de regímenes neoliberales chilenos, aconsejó: no deben quedarse atrapados en el pasado, latinoamericanos. Olvídense de él, que el imperio es un presente continuo, avisorando un futuro similar, al cual el pasado le estorba. Por tanto, crimen hay que desecharlo. No hay que retener al pasado, sino perpetuar el dominio. Tal es la consigna que predican en la Casa Blanca. El fin justifica los medios. Todas las atrocidades cometidas por el imperio se anulan. Es una actitud típica de Estados Unidos. Cometer toda clase de atrocidades hoy y mañana decir que hay que olvidarlo.